La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua, iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal y de Monseñor Mario Moronta, que junto a la oficina de prensa hemos llevado adelante durante estas semanas. Estas 5 semanas ya, en la que en esta quinta semana concluye este curso. Son 25 lecciones que procuraremos llevar adelante, en la que hemos hecho una presentación bastante sintética de algunos aspectos importantes, relevantes de la vida de la Iglesia a lo largo de los 4 primeros siglos de su historia. Muy bien, recordar a todos ustedes que es una alegría que hayamos perseverado en este curso y que nos pueden encontrar a través de la plataforma www.diocesisdesancristóbal.online. Recordarles nuestro canal YouTube, Diócesis de San Cristóbal VE, y también llegamos a ustedes a través de la emisora católica del Táchira, Radio Natividad, con la emisión de 10 de la mañana y la segunda emisión a las 9 de la noche. Agradecer también a DC.radio, la emisora del Diario Católico, a través de www.diariocatólico.press, y recordarles el correo electrónico a través del cual hemos recibido sus preguntas, sus inquietudes, también sus palabras de felicitación y de agradecimiento: historia de la iglesia curso 1 @gmail.com. Estamos en esta lección número 23 y después de haber culminado la etapa de las persecuciones y haber presentado la figura del mártir, hoy nos vamos a adentrar nuevamente en una temática que está relacionada con la misma vida de la Iglesia, que son las distintas herejías que fueron surgiendo ya desde los inicios de la vida misma de la Iglesia en torno al mensaje evangélico. Y fundamentalmente tocaremos algunas herejías que interpretan a Jesús desde otras visiones. Lo demostraremos a través de del gnosticismo como una corriente filosófica que, más que filosófica, como la unión de varias corrientes de pensamiento y tradiciones religiosas, en la que también el cristianismo, del cual forma parte, y el cristianismo y el mismo mensaje evangélico se verá pues oscurecido por esa interpretación. Y mostraremos también algunas herejías que tienen que ver con el dogma revelado por Cristo en su Evangelio, en la Sagrada Escritura, el dogma de la Santísima Trinidad, y también algunas problemáticas en torno al misterio de la Encarnación, algunas herejías de carácter cristológico. Vamos a regresar nuevamente a los inicios de la historia de la Iglesia, ya no para hablar de los emperadores ni de las persecuciones, sino para ver cómo el mismo desarrollo del pensamiento y del anuncio evangélico va a traer consigo estas interpretaciones erradas del mensaje del Evangelio, que luego tendrá que la Iglesia, como depositaria de la tradición de la fe, como también intérprete con la ayuda del Espíritu Santo de todo aquello que ha sido enseñado por el Maestro, tendrá que orientar a los creyentes, a los fieles, en la verdadera fe de la Iglesia. Y tenemos que decir que estos problemas teológicos se producen a partir del encuentro entre el cristianismo con el helenismo. Nosotros hemos visto cómo el cristianismo se encontró con la cultura judía, con la cultura hebraica, y a nivel disciplinar, a nivel también de relación, digamos, entre las personas, ¿sí? En las relaciones internas del pueblo de Israel trajo algunas dificultades y también algunos beneficios. También la ruptura y la continuidad que existe entre el cristianismo y la tradición de nuestros padres, es decir, toda la antigua alianza, y la continuidad con la nueva alianza establecida en el misterio de Cristo Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha carne, y que precisamente desde él nace la iglesia. Él mismo funda la iglesia sobre los apóstoles, que fueron testigos de todo lo que él hizo, vivió, y sobre todo testigos oculares de su misterio pascual, de su muerte y de su resurrección. Nos estamos preparando estos días de Cuaresma para renovar nuevamente ese testimonio que hablamos inclusive cuando explicábamos los mártires, sobre la importancia del testimonio cristiano. Además de esto, el cristianismo se encontró hablábamos con la cultura romana, y vimos cómo le correspondió al cristianismo
llegar a todos los niveles de las estructuras políticas del imperio, cómo favoreció algunas cosas la existencia del Imperio Romano para la difusión del mensaje cristiano, luego cómo su encuentro con la vida, con la cultura romana le trae dificultad respecto a la cuestión del culto a los dioses, del culto al emperador y todas estas cosas. Ahora, cuando nosotros decimos que el cristianismo se encuentra con el helenismo, estamos haciendo precisamente referencia a que el helenismo es sobre todo entendido como el pensamiento de la cultura que se desarrolló a partir de Alejandro Magno. Alejandro Magno, ese gran emperador del gran imperio macedónico del siglo IV, tercero, cuarto antes de Cristo, que creó una forma de pensamiento, no es solamente la estructura política imperial, sino hablar de helenismo, por eso se dice cultura helenístico-romana, porque estaba afianzada sobre la política, la pax y el imperio romano, pero también construida sobre el pensamiento de los filósofos, sobre todo los grandes filósofos de la época clásica, a partir de Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, y luego los grandes después de Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los otros grandes filósofos que desde la escuela de Atenas y allí en la península helénica, pues fueron precisamente pensando y desarrollando la cultura del pensamiento filosófico, que es lo que nosotros tenemos que entender como cultura helenística. Esa cultura, por supuesto, es encontrada y va a ser iluminada por el cristianismo y servirá también, y lo veremos cuando hablemos sobre todo de un personaje muy importante para ese diálogo entre cultura y fe, como lo es San Justino Mártir, el primer filósofo cristiano. Cómo no solamente el cristianismo se expande por las posibilidades que le ofrece el Imperio Romano, sino que las mismas bases que los filósofos a través de la razón y del amor a la filosofía, del amor a la sabiduría, logran también, el cristianismo logra utilizar para explicar el misterio divino y revelado, contenido sea en la predicación apostólica y por supuesto en la Sagrada Escritura, que es la revelación puesta por escrito, recibida dentro de la Iglesia y de la Iglesia Católica. Bien, entonces, el hecho de que dentro del mismo cristianismo se quiera profundizar y explicar la revelación, la cultura filosófica, sobre todo clásica, servirá para explicar de una manera más clara cada una de esas verdades que Cristo reveló a través de su ministerio aquí en la tierra. Y utilizarán las herramientas del lenguaje, las herramientas que ofrecía el trivium, el quadrivium, la forma de reflexión lógica, las estructuras de pensamiento. Todo esto estará también dispuesto para que comience a surgir lo que es la teología, es decir, la reflexión del hombre a la luz de la razón del misterio de la revelación, contenido, por supuesto, en la revelación que Cristo nos da y que fue entregada a la Iglesia. Tenemos que decir que la relación entre el cristianismo y el helenismo puede ser vista en dos planos. Uno sobre el plano histórico, como el encuentro y también los choques entre el mundo cristiano y el mundo griego, y sobre el plano teorético, como la relación entre dos visiones de la realidad y de la vida humana. Es lo que se llama la cosmovisión, la visión de la totalidad. Voy a colocar aquí un ejemplo rapidísimo para ir viendo. Con el Imperio Romano y la cultura griega, la visión de la muerte era la siguiente. Los cadáveres eran sepultados en lugares que se encontraban en torno o muy cerca a las vías imperiales, y estos lugares se llamaban necrópolis. Necro, del griego, los muertos, polis, ciudad. La necrópolis era la ciudad de los muertos, es la visión, la cosmovisión que tenía de la muerte y del más allá la cultura helénica. La ciudad de los vivos se encontraba dentro de las murallas con sus casas y todas sus características de ciudad, de civis, de polis. El cristianismo cambia esa visión teorética. Con la resurrección de Cristo, ya no se habla del más allá como la ciudad de los muertos, el Hades. Aquí me gusta recorrer un poco a esas películas que quizás hemos logrado ver, ¿no? Basta pensar a la película de Hércules.
ver cómo el lugar de los muertos era el inframundo, el Hades, donde precisamente había una divinidad que llevaba hasta el cálculo de las almas de los difuntos. Y los difuntos se iban a vivir allá. La gente pensaba que los muertos comían en el más allá, se vestían en el más allá, y por eso en las necrópolis era frecuente ver convites y cenas funerarias en la que se pensaba que el muerto disfrutaba de esto. También la película de Coco, disculpen el ejemplo, pero es que es muy nuestro, ¿no? Ver cómo colocaban en los altares ciertas cosas para que en el más allá el muerto disfrutara. El cristianismo supera todo eso. Primero porque el cristianismo en el más allá no necesitamos nada de eso, porque tenemos la gloriosa contemplación de Dios y no nos va a hacer falta nada. Y se cambia la visión, el lugar de sepultura de los difuntos cristianos no se llama necrópolis, no hay ciudad de muertos en el mundo cristiano, sino que comienzan a surgir lo que se llaman los cementerios. Y los cementerios son precisamente el lugar donde reposan los que duermen en Cristo. De hecho, la palabra cementerio significa dormitorio, porque sabemos que lo sabemos por la fe, que aquellos que han muerto en Cristo no han muerto para siempre, sino que descansan en paz y nos levantaremos. Y digo nos levantaremos porque ustedes también, quienes están siguiendo este curso, el día en que se acabe la historia, el día en que se acabe el mundo y Jesús regrese con la parusía, como lo decimos en el credo, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin. Se levantarán los cuerpos de los cementerios y las cenizas y se unirán a las almas. Eso forma parte de nuestra fe. Entonces, la cosmovisión, inclusive sobre el tema de la muerte, cambia. En el cementerio descansan en paz aquellos que han muerto en Cristo y que no han muerto en Cristo, sino que duermen en Cristo. Basta ver las primeras catacumbas, como esto era muy claro. Y entonces la visión inclusive del más allá cambia. Y por eso el cristianismo va a tener también una gran aceptación, porque es una religión que indica esperanza, es una religión que indica triunfaremos con Cristo al final, y la muerte no es la palabra definitiva. El helenismo con el cristianismo para tener un encuentro favorable, pero también un encuentro favorable, por supuesto, desde el aporte que da la filosofía a nivel de términos y desde la razón para explicar aún más aquello que Cristo había revelado, pero también van a haber ciertas disonancias, disociaciones, ya que el cristianismo integra y trae esa novedad que es muy distinta a aquella visión muy limitada y muy humana que la cultura helenística había logrado formarse. Nos detenemos brevemente en este curso, en esta lección, en esta sección número 1 de la lección 23 de este curso de Historia de la Iglesia, y en breve nos encontramos para hablar entonces de una de las primeras corrientes con las que el cristianismo tuvo, digamos, algún choque, alguna dificultad o varias dificultades, inclusive hasta los días de hoy, que se llama la corriente del gnosticismo. En breve nos escuchamos. Disponibles todas las lecciones del curso Historia de la Iglesia en el canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal VE. Retomamos esta lección número 23 del curso de la Historia de la Iglesia Antigua, cuando hemos presentado el encuentro entre el cristianismo y la cultura helénica y el cambio de cosmovisión que se hace de toda la realidad a partir de la luz que da la revelación hebraico-cristiana, el evento de la encarnación.
Y habíamos dicho en la sección anterior que tocaríamos una de esas corrientes que va a tomar el evento cristiano y lo interpretará de una forma bastante herética. Una de esas corrientes se llama el gnosticismo. Nosotros por lo general tenemos referencia de esta, digamos, mezcla de distintas culturas, religiones y tradiciones, tanto orientales como de influencia filosófica, aún en nuestros días. Pero el gnosticismo es un fenómeno que surge casi paralelamente al cristianismo. Son realidades, digamos, contemporáneas. Tenemos que decir que la gnosis se presenta como un conocimiento superior, como una especie de sabiduría que pretende entrar en los secretos más profundos de todas las cosas. El gnosticismo, en cambio, es el conjunto de las varias corrientes religiosas y místicas que desde el siglo II se encuentran con el cristianismo. El elemento común de estos sistemas se encuentra especialmente en la creencia de la gnosis como fuente privilegiada de salvación superior a la fe, a las obras y a los ritos. Lo que nosotros podemos decir de una manera así bastante sencilla para ir comprendiendo es que el gnosticismo es un sistema soteriológico, es decir, un sistema que da razón y explica la redención del hombre, el hombre que se ve en la necesidad de ser redimido de la limitación y de la precariedad del mundo terreno en el que el ser humano vive, en el que nosotros vivimos. El gnosticismo tiene algunas características que nos van a ayudar a entender cómo se construye ese sistema de redención. El hombre tiene que llegar al conocimiento de la verdad. Es una de las realidades que también anuncia el cristianismo. Pero el gnosticismo entiende esa capacidad de conocimiento solo de algunos hombres y no como una posibilidad que viene de parte de la gracia de Dios, una salvación a la que todos pueden o de la que todos pueden hacerse partícipes porque es precisamente un don, un regalo de Dios. Al contrario, para el gnosticismo, los que son de la corriente gnóstica, el hombre se salva solamente por conocer la verdad. Un conocimiento solo de carácter no ético, es decir, de carácter intelectual. Y como hay unos hombres que tienen ciertas capacidades intelectuales limitadas, entonces no todos podrían ser partícipes de conocer esta verdad a profundidad y por lo tanto quedan excluidos de la salvación que el sistema gnóstico presenta. El cristianismo es todo lo contrario. Jesús nos ofrece la salvación, Él es la salvación, su sangre derramada en la cruz por todos da la salvación. Sean capaces de conocer o no, con mayor profundidad o menos, los misterios que vienen de su revelación y sobre todo del Espíritu Santo que revela al hombre el mismo misterio de Dios. ¿Qué más nosotros podemos decir acerca del gnosticismo o por qué el gnosticismo aparece bastante contrario a la iglesia naciente? El gnosticismo anuncia que el hombre se salva por conocer. El cristianismo anuncia que el hombre se salva por el misterio pascual de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección, además de toda su vida, pero especialmente el misterio de su cruz redentora. Para los gnósticos, el hecho de decir que el hombre se salva solo por conocer, vacía de contenido este misterio pascual, sobre el cual se construye toda la predicación de la iglesia, el querigma. Para los gnósticos, ¿quién es Jesús? Para los gnósticos, Jesús no es el Hijo de Dios, sino que para los gnósticos, Jesús solamente viene a enseñarnos la verdad. Es indiferente para el sistema gnóstico si Cristo murió o no murió por nosotros. Lo único que sirve de Cristo para el sistema gnóstico que estamos estudiando es que Jesús manifestó la verdad y eso es lo que salva. Si conocemos la verdad, vemos cómo entonces se desliga su misterio pascual precisamente de la obra salvadora que el Padre le encomendó a él, que es el Hijo eterno del Padre en la Santísima Trinidad junto con el Espíritu Santo. Dos elementos ya hemos enunciado. Primero,
El cristianismo anuncia la salvación para todos los hombres, universal. El gnosticismo, la salvación solo para algunos iluminados, capaces de profundizar en los misterios de la verdad. Segundo, el cristianismo centra la salvación, la redención del ser humano, del mal, del pecado, de la sombra y de la muerte, lo fundamenta o está enraizado en el misterio de Cristo y un Cristo crucificado y resucitado. El querigma apostólico sobre el que se construye toda la predicación de la iglesia primitiva y luego de ahí hasta nuestros días. Para un gnóstico, el hombre se salva solo por conocer el anuncio de Cristo, pero no por su cruz salvadora y redentora, no por su derramar su sangre por cada uno de nosotros. Es decir, no es un don recibido el de la salvación, sino que es una meta que yo alcanzo por mi propio esfuerzo cognoscitivo, por mi propio esfuerzo racional, no ético. Además de esto, tenemos que decir que entre cristianismo y gnosticismo hay una profunda separación. El cristianismo es la realización de la obra que el Padre le encomienda al Hijo y que se encarna por la acción del Espíritu Santo, la importancia del misterio de la encarnación. Y todo este misterio de Dios que se revela es una manifestación que desde el principio, luego pasando por la historia del pueblo de Israel, la antigua alianza, todo lo que implica el Antiguo Testamento, tiene una realización, un cumplimiento y una plenitud en el evento del Verbo encarnado, del Cristo, del Mesías, que es el Hijo de Dios. Y por lo tanto hay una gran unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es Dios que crea en el Antiguo, el hombre peca en el Antiguo Testamento, recibimos la promesa del Salvador, de la salvación, que pedagógicamente será realizando en la historia de los patriarcas, del legislador Moisés, de los jueces, de los monarcas y de la época del post-exilio babilónico, hasta que en el seno de María se encarna ese Hijo de Dios y se cumple todas esas promesas. Hay una continuidad pedagógica con la que Dios va manifestando la obra salvadora. En el gnosticismo, por tener la influencia del pensamiento platónico, y vuelvo y aquí insisto en esto, disculpen la palabra, el gnosticismo es como una tisana, donde se mezcla corrientes filosóficas, influencia de culturas orientales, influencia de la religión judía e influencia del cristianismo. Ellos meten todo eso en una licuadora y construyen un sistema de redención. Por eso vamos a encontrar algo de cristianismo, algo de judaísmo y algo de cristianismo. Entonces, yo pienso que la idea de tisana, aunque suena como gracioso, nos puede ayudar a entender, ¿no? Hay de todo ahí. En el cristianismo no hay una tisana. Es el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que se revela y actúa la obra creadora y la obra de la salvación en el tiempo, y por eso hablamos de la historia de la iglesia, de la historia de la salvación. Entonces, el gnosticismo tiene esa influencia del pensamiento platónico. Platón es un filósofo de la época clásica, se encuentra allí entre el siglo IV antes de Cristo, el famoso trienio, la trilogía, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles. Detengámonos en Platón. Platón tiene un sistema de visión del mundo idealista, en la que hay una profunda separación entre realidad espiritual, que sería la idea, y realidad material, que sería toda la creación. Para un platónico, o para la visión platónica, el espíritu tiene que liberarse del mundo y de la materialidad. Es decir, ven en las cosas materiales la cárcel del espíritu, por lo cual tiene que liberarse. En el gnosticismo, también la visión de Dios es bastante distinta del Padre Creador, del Hijo Salvador y del Espíritu Santo Santificador. Dios es un pleroma y Jesús vendría a ser como una chispa, la principal chispa que ha salido de ese pleroma. Y de ahí hacia abajo comienzan subordinadamente las categorías de los hombres. El hombre más perfecto sería
Jesús, pero no es Dios y por eso es una herejía. Vendría a ser una chispa, la chispa más perfecta que ha salido del pleroma que sería Dios. ¿Y qué sucede? Esa chispa más perfecta del pleroma nos viene a revelar la verdad. Por eso no nos salva la cruz de Cristo, dice un gnóstico. En cambio, el gnosticismo ve en el Dios del Antiguo Testamento que nos narra el Génesis un demiurgo. Y el demiurgo es aquel que constituyó las realidades materiales en las que se encapsularon o se encarcelaron las ideas espirituales. Yo sé que esto es un lenguaje muy pesado y amerita un repaso y otro y otro. En el lenguaje, en la terminología, en la estructura. Pero estamos tratando de explicar. No es fácil, pero vamos a hacer este esfuerzo y sé que este curso lo está siguiendo gente muy capaz y gente muy interesada. Y eso lo agradecemos y lo manifestamos porque lo reconocemos que es así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay una profunda ruptura entre el plan salvífico de Dios? Porque en la creación los gnósticos ven que ese Dios que creó todas las cosas en el Antiguo Testamento es el Dios malvado, el Dios demiurgo, que encerró en las realidades materiales la perfección de las ideas, de la cual la chispa más importante del pleroma, que sería Jesús, vino a liberarla. La visión cristiana no es esa. Nosotros sabemos que es Dios que crea y Dios que salva. La visión platónica es totalmente antagónica. El Dios del Antiguo Testamento es, o la visión gnóstica, perdón, a partir de a la luz del pensamiento de Platón, el demiurgo es malvado porque es el que creando hace la materia corruptible. El cristianismo proclama todo lo contrario. El cristianismo llama a que el hombre redima su naturaleza humana, su corporeidad, y toma en cuenta las dos cosas. Para el cristianismo es importante salvar y santificar la realidad material y la realidad espiritual, y sobre todo en la persona humana, que es una realidad material, corporal y espiritual. Cuando alguien muere, eso tenemos ahí es un cadáver, no una persona. El alma se fue al cielo, al infierno o al purgatorio, y el cuerpo quedó en el cementerio. Cuando nosotros, estamos hablando de un sistema de redención, cuando nosotros resucitemos, al final de los días, el alma, que puede venir desde el cielo, desde el infierno o desde el purgatorio, se unirá a nuestro cuerpo que resucitará para siempre, o para el cielo o para siempre en el infierno, y nos iremos con el cuerpo y nuestro espíritu, es decir, la persona completa, o al cielo o al infierno. Esto lo tomamos a partir del Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Vengan benditos de mi Padre, no solamente el espíritu, sino el cuerpo glorioso, como el de Cristo resucitado o el de la Virgen. O apártense de mí, malditos, y vayan al fuego, con el cuerpo y con el espíritu, porque es la persona completa la que se salva o la que se condena. En el gnosticismo se da esta separación. El cuerpo es despreciado, es la cárcel del espíritu que tiene que liberarse, y es fruto de un Dios malvado, un tal demiurgo. Es muy contrario, y por eso va a ser una herejía que el cristianismo va a tener que enfrentar. ¿Por qué? Porque los testigos oculares que dan precisamente la predicación apostólica, aquellos que, como dice el Evangelio, ¿no? Nosotros que vimos y tocamos el verbo de la vida, eso se los comunicamos. La iglesia que predica la verdad del verbo comienza a enfrentarse con estos seguidores del gnosticismo que hacen una interpretación platónica gnóstica de Jesús, y tienen que defender y tienen que aclarar y tienen que dar a entender de que esa interpretación gnóstica oculta y empaña la verdad sobre Jesús, que es el Hijo de Dios vivo, muerto y resucitado para la salvación de todos los hombres. Es Él que nos salva, no somos nosotros que logramos alcanzar la salvación. La salvación es un don gratuito de la gracia de Dios, que va aceptado o va odiado, porque hay gente que odia la salvación de Cristo. No una capacidad de conocer la verdad y luego su cruz no tiene nada que ver, no. Podemos profundizar muchísimo más, pero evidentemente no tenemos la oportunidad ni el tiempo. Tendrán que pedir quizás algún curso sobre el padre Giancarlo Yepes, sobre la patrología, la patrística, y eso ya es otro ámbito interesantísimo en el que tendríamos que introducirnos. Pero ahí está, profundizar más sobre lo que es el gnosticismo. Y de hecho será la lucha
La primera lucha de la iglesia será contra aquellos que interpretaban a Cristo Jesús, el evento de la encarnación, a la luz del movimiento gnóstico. ¿Qué otras herejías nosotros podemos hablar en estos primeros siglos? Surge el docetismo. El docetismo es una palabra griega que significa apariencia. Y es una herejía que niega la realidad de la encarnación. Eso tenemos que contextualizarlo. ¿Sí? Tenemos que pensar que los primeros cristianos procedían del ambiente hebreo. Y un hebreo tenía en su cabeza y en su corazón que Dios, que es espíritu, es imposible que esté aquí con nosotros. Y entonces comienzan a decir que ese Dios eterno se encarnó, pero solamente en forma aparente. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando nosotros decimos que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y se hizo hombre en todo como nosotros, menos en el pecado, estamos diciendo aquel que es eterno se hizo mortal como nosotros, la kenosis paulina. La kenosis paulina. Y evidentemente, escuchar un judío, un hebreo, que Dios ha muerto por nuestra salvación, eso es cortocircuito en la cabeza. Precisamente porque no entendían y era difícil verdaderamente para un judío dar el paso. Y entonces, en el tratar de explicar con el fin de salvaguardar Dios que es eterno y que no puede morir, pero que se hizo hombre como nosotros y por nosotros muere, pues tratan de explicar, ¿no? ¿Cómo hacemos para explicar esto sin caer en el escándalo? Y no es que es un escándalo, ¿no? Dios se encarnó y murió por nosotros. Y por eso la predicación es tan radical y tan importante. Entonces, en aquellos que lo escuchaban, quizás para hacerlo agradable o para tratar de entender o no escandalizar, hay muchas razones que hay que profundizar. Comienzan a decir que Cristo se encarnó solamente en apariencia. Y por lo tanto, si se encarnó solamente en apariencia, su muerte en la cruz fue solamente aparente, no murió verdaderamente. Y surge entonces dentro de la historia de la iglesia, sobre todo entre los padres de la iglesia, aquello que no fue asumido por el verbo no fue redimido. Y por lo tanto, si la naturaleza humana del verbo era solamente aparente, no hubo una auténtica salvación ni redención del género humano. Y eso traerá unas consecuencias. Acá veremos cómo los primeros padres de la iglesia, como San Ignacio de Antioquía, San Justino, también San Ireneo de León, San Policarpo de Esmirna, Clemente Romano, siempre, pero Clemente irá también por otra línea que también tenía que hablar y predicar sobre el misterio de la iglesia, pues afirmarán esto: el verbo se encarnó verdaderamente y Dios murió verdaderamente y resucitó por el género humano. Ya para detenernos en esta segunda sección, recordar gnosticismo y docetismo, corrientes heréticas de los primeros siglos. Docetismo, asunción aparente de la naturaleza humana, por lo cual no hubo una verdadera redención. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesidesancristobal.online para acceder a todos los recursos.